Muy buenas tardes, en este video vamos a hablar un tema de estadística, el cual corresponde a la ANOVA de un factor. El ANOVA o análisis de varianza simple es un método que se emplea para comparar las medias de distintos grupos de datos en un estudio. El factor o variable independiente es la variable que se puede manipular dentro de un estudio para determinar si causa cambios o no a nivel de la variable de respuesta o variable dependiente. En este tipo de análisis se emplea solo un factor, es decir, una variable independiente, la cual va a contar con varios niveles, y los niveles son los distintos valores que se le da a este factor. Y estos niveles van a poder formar grupos en condiciones experimentales diferentes, debido a que se van a estar sujetos a muestreos aleatorios. Para este tipo de análisis se emplean hipótesis. Estas hipótesis van a estar sujetas a un rechazo por un distinto método. En este caso emplearemos el método del valor P. El método del valor P me establece que si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Entonces yo concluyo la hipótesis alternativa. Mientras que si el valor P es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces yo sugiero a la misma. Para este análisis se emplean las siguientes hipótesis. La hipótesis nula me indica que el factor no es significativo. Por lo tanto, todas las medias de los niveles del factor son iguales. La hipótesis alternativa me indica que el factor es significativo. Por lo tanto, al menos una media de los niveles del factor es diferente. ¿Y qué significa esto de que el factor es significativo o no significativo? Esto me quiere decir que un factor es significativo cuando causa un cambio importante al nivel de la variable de respuesta, es decir, causa un cambio significativo. ¿Y qué es este cambio significativo? Es un cambio que es improbable que se deba al azar. Para este tipo de análisis se emplean distintas pruebas de comparación múltiple. Podemos emplear la de Tukey, la de Fisher, la de Benferroni o la de Tuca. Para este análisis vamos a tomar un ejemplo como referencia y el cual nos menciona sobre la concentración de hemoglobina en la sangre de 40 truchas. Para ello se les dividieron al azar por un muestreo aleatorio en 4 grupos y cada grupo tiene 10 datos con distintos valores. Estos grupos van a estar sujetos a distintas dosis de sulfameracina que van a ser colocadas en la comida y van a ir desde 0 a 15 gramos durante un lapso de 30 días. En este ejemplo yo ya puedo determinar cuál va a ser mi variable dependiente. Va a ser la concentración de hemoglobina en la sangre. Y mi variable independiente o factor va a ser la dosis de sulfameracina. Y cada nivel del factor va a ser de 0 a 15 gramos. Es decir, tendríamos 4 niveles. Eso nos demuestra en esta tabla de distribución de datos donde tenemos a nuestro factor dosis de sulfameracina y los respectivos niveles 0, 5, 10 y 15. Y la variable dependiente de la concentración de hemoglobina en la sangre con 10 datos, cada uno con distintos valores, ya que es un muestreo aleatorio. Y la suma de todos mis datos es igual a 40. Para el análisis, para la ANOVA de un factor, vamos
a determinar los supuestos de normalidad, a ver si siguen distribuciones normales los grupos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Y por qué empleamos la prueba de Shapiro-Wilk y no la de Kolmogorov-Smirnov? Porque el número de datos, es decir, n, es menor o igual a 50. El número de datos, recuerden, era de 40. Entonces, para esta prueba de normalidad se emplean las siguientes hipótesis. Los grupos, en hipótesis nula, los grupos tienen distribuciones normales. En la hipótesis alternativa del investigador, los grupos no tienen distribuciones normales. También vamos a comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas que se lo hace con la prueba de Levene, en donde vamos a determinar las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, las varianzas de los grupos son homogéneas. La hipótesis alternativa del investigador, las varianzas de los grupos no son homogéneas. Y vamos a determinar el análisis para determinar si el factor es significativo o no es significativo frente a la variable de respuesta. Para ello establecemos las siguientes hipótesis. Y tenemos que en la hipótesis nula el factor dosis de sulfameracina no es significativo. Por lo tanto, todas las medias de los niveles del factor de dosis son iguales. Y en la hipótesis alternativa, el factor dosis de sulfameracina es significativo. Por lo tanto, al menos una media de los niveles del factor de dosis de sulfameracina es diferente. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio en el programa de SPSS. Aquí yo ya tengo mi base de datos y ya tengo iniciadas las distintas variables. La variable independiente de la dosis, que corresponde a una variable de tipo de medida nominal y que tiene aquí todos sus 4 niveles, de 0 a 15 gramos. Y tengo acá mi variable dependiente, la concentración de hemoglobina, que es de tipo escalar. Ahora vamos a ir a vista de datos y vamos a ir a analizar modelo lineal general. Escogemos univariado, trasladamos la variable dosis de sulfameracina a lista de factores fijos y la variable hemoglobina en la sangre a variable dependiente. En este ejercicio, el modelo, contraste, no haremos nada y iremos a gráficos. En gráficos pasaremos el factor al eje horizontal, es decir, el factor dosis. Y ponemos añadir. Damos en continuar. Y ahora vamos a post-hoc. Pasamos de igual manera el factor dosis de sulfameracina a pruebas post-hoc. Y escogemos en este caso la prueba de Tukey. Y damos a continuar. En este recuadro de medias marginales no haremos nada, iremos a guardar. Aquí en valores pronosticados escogeremos no estandarizados y en residuos escogeremos no estandarizados y daremos a continuar. Y iremos a opciones. Aquí en visualización escogeremos estadísticos descriptivos y pruebas de homogeneidad y también gráficos de dispersión versus gráficos de niveles. Aquí chequeamos nuestro nivel de significancia, para este caso es de 0,05 y trabajaremos a un nivel de confianza de 95%. Damos a continuar, damos a aceptar y esperamos que salgan los valores. Como podemos ver, ya nos salieron todos nuestros valores. Y aquí tenemos una tabla de estadísticos descriptivos, donde nos indican los niveles del factor dosis de sulfameracina. Cada nivel tiene su respectiva media y desviación estándar y el número de datos. Podemos ver las medias y más acá tenemos la tabla que nos muestra la homogeneidad de las varianzas.
que es mediante la prueba de Leven. Aquí nos basamos en donde nos dice se basa en la media y determinamos el valor P. Para este caso tenemos que el valor P es de 0,234, lo cual nos indica, si trabajamos con un nivel de significancia de 0,05, que el valor P es mayor entonces al nivel de significancia, debido a que 0,234 es mayor a 0,05. Por lo tanto, nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Y por ende, si no rechazamos la hipótesis nula, vamos a sugerir a la misma. Recordando que en la homogeneidad de varianza nos planteamos las siguientes hipótesis. Para la hipótesis nula, varianzas de los grupos son homogéneas. Hipótesis alternativa, las varianzas de los grupos no son homogéneas. En este caso, sugerimos que las varianzas de los grupos son homogéneas. Ahora vamos a ir a determinar si el valor, este factor de dosis de sulfamericina, es significativo o no es significativo. Aquí tenemos que el valor de dosis de sulfamericina es, en el valor P, es de 0,03 y nuestro valor P a un nivel de significancia de 0,05. Entonces, P, en este sentido, tenemos que la dosis de sulfamericina es menor que el valor P. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Y por ello, vamos a concluir la hipótesis alternativa. Recordando que en este caso planteamos las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, el factor dosis de sulfamericina no es significativo. Todas las medias de los niveles del factor de dosis de sulfamericina son iguales. En este caso, la hipótesis alternativa, el factor dosis de sulfamericina es significativo. Al menos una de las medias de los niveles del factor dosis de sulfamericina es diferente. Como rechazamos la hipótesis nula, concluimos la hipótesis alternativa. Entonces, el factor dosis de sulfamericina es significativo. Por ende, al menos una media de los niveles del factor dosis de sulfamericina es diferente. Ahora vamos a ir a ver la homogeneidad de los grupos. Aquí tenemos la homogeneidad de los subgrupos, es decir, la homogeneidad entre las medias. Y lo obtuvimos con la prueba de Tukey. Aquí podemos observar dos subconjuntos. Un subconjunto 1 donde solo tenemos una media correspondiente al nivel 0 gramos. Y un subconjunto 2 donde tenemos las tres medias restantes correspondientes a los nivel 15, 10 y 5 gramos. Donde podemos ver que las tres de aquí se asemejan y la de acá está muy distante a ellas. Por lo tanto, podemos decir que de estas de aquí, cualquiera de ellas no son significativamente diferentes. Mientras que esta de aquí, la media del grupo o del nivel 0 gramos, es significativamente diferente a las demás medias. Esto también lo podemos ver en los distintos gráficos, donde podemos ver aquí el nivel de la media con la dispersión y la desviación estándar, donde tenemos un valor mucho más alejado del resto de las medias.
y también en la dispersión de varianza con respecto al nivel de las medias. Pero esto no es inconveniente, ya que debido a que en un estudio, de acuerdo con el especialista en estadística George Box, se menciona que si los tamaños de las muestras son iguales o casi iguales, las varianzas pueden diferir de tal forma que la más grande sea hasta 9 veces el tamaño de la más pequeña, y los resultados de la ANOVA continúan siendo confiables. Entonces podemos concluir que en este estudio la ANOVA del factor es estadísticamente significativo y por ende vamos a determinar que el ANOVA mostró que el factor dosis de suflomeracina era significativo. Entonces existe evidencia suficiente para concluir que la suflomeracina aumenta la hemoglobina en la sangre de las truchas. Y como vimos, en 5 gramos era mucho más mayor en este gráfico. Aquí podemos ver que en 5 gramos tenemos un resultado mucho mejor y se pueden ahorrar dinero y cantidad de comida. Bueno, ha sido el análisis de un factor, es decir, de la ANOVA de un factor, y espero que les haya podido ayudar en algo. Tengan una buena tarde.